Buenos días, iglesia, bienvenidos nuevamente. Gracias por sintonizar en el día de hoy a nuestra iglesia, Iglesia del Nazareno Esperanza Viva. Hoy es un día muy especial, hoy lo hemos designado como el Domingo Super Pastelero. Entonces, ¿qué significa esto? Algunos de ustedes ya han visto en la red en el día de hoy que comparta el mensaje, comparta la conexión con su lista de amigos en Facebook. Por esta razón, hay varias personas aquí que están deseosos de recibir un pastel. Es decir, están gritando, están llorando por recibir un pastel. Felicidad al nosotros tener 75 personas conectadas el día de hoy en Facebook Live. Felicidad, se le va a estrellar un pastel en la cara. Si llegamos a tener 100 personas conectadas en el día de hoy, en el enlace de hoy, pues Amanda recibirá un pastel en su cara. Y ahora, si llegamos a 125, pues su servidor aquí también recibirá un pastel en su cara. Además, es importante que usted en el día de hoy en conectarse diga, oye, estoy aquí, Samuel o Kenia o Juan o Juanita, quien sea, asegúrate de poner tu nombre porque hoy tenemos la oportunidad ustedes tienen la oportunidad, estamos regalando 5 tarjetas Visas prepagadas de $100 cada una. 5 tarjetas van a ser repartidas en el día de hoy. Y por esta razón, normalmente hoy celebramos el Festival del Lechón Asado y como no nos podemos congregar juntos, hemos decidido que íbamos a bendecir a la comunidad en el día de hoy. Una de las maneras que podemos bendecirlos a ustedes es simplemente regalándoles una visa prepagada de una cantidad de $100 cada una. Sabemos que hemos pasado por algunos desafíos y dificultades financieras. Es una manera que nosotros podemos bendecirlos a ustedes. En el día de hoy empezamos una nueva serie titulada Preguntas incómodas. Esta es la serie de hoy y de estos próximos domingos, preguntas incómodas. Y estoy seguro que quizás en algún momento u otro te han hecho una pregunta que te ha hecho incómodo. Quizás te han preguntado, especialmente para las damas, hey, ¿qué edad tú tienes? Y las damas son así, ¿verdad? No quieren compartir su edad. O quizás te han preguntado, ¿cuánto costó tu auto? Y nosotros no queremos hacer la respuesta porque quizás pensamos, hey, quizás pagué demasiado por mi auto. Es probable que le han hecho la pregunta, ¿cuántos meses tiene de embarazo? Especialmente uno no quiere contestar esa pregunta. Si no está embarazada, no quiere contestar la pregunta. La realidad es que nos han hecho preguntas incómodas, pero estas no son las preguntas a las que me refiero. Me refiero a preguntas que se nos hace a nosotros que nos incomoda en cuanto a nuestra fe. Eso es lo que me refiero. Esta serie se enfocará específicamente en proveer respuestas bíblicas a preguntas controversiales que nos afrontan a nosotros como cristianos. Se nos hace preguntas y esas preguntas nos hacen incómodo. Entonces, nuestro deseo aquí en la iglesia no es para que uno pueda ganar un argumento. No estamos en cuestión de argumentar con las demás personas. Pero sí el deseo nuestro es no saber cómo ganar un argumento o una discusión. Nuestro deseo es ayudarnos a nosotros a entender y obtener una base bíblica en medio de estas controversias. Entonces, en el transcurso del próximo mes estaremos contestando preguntas como estas. ¿Acaso todas las religiones llegan a Dios? ¿Acaso todas las religiones llegan a Dios? ¿Debería la iglesia predicar de la política?
Estamos en tiempos de desafíos en estos días, hay mucha tensión política que nos rodea. Entonces, ¿debería la iglesia predicar de la política? ¿Es todo matrimonio aceptable delante de Dios? ¿Todo matrimonio? ¿Acaso un Dios amoroso enviaría a uno al infierno? Estas preguntas y otras preguntas de vamos a tratar de contestarlas. Son preguntas que si se nos las hacen a nosotros nos hacen incómodos o hasta nos sentimos amenazados por ellas. Entonces, no debemos de sentirnos así, lo contrario, deberíamos sentirnos como que si tuviéramos una oportunidad, porque eso es lo que proveen estas preguntas, nos proveen oportunidad de compartir nuestra fe de una manera inteligente y de una manera ganadora. Ese es nuestro deseo, que tú puedas contestar estas preguntas de una manera inteligente, con una base bíblica sólida, de una manera ganadora, de una manera inteligente. Entonces, en el transcurso de esta serie vamos a proveer respuestas a estas y a otras preguntas. Hoy empezaremos contestando la pregunta o la idea que a menudo escuchamos, y es esta: ¿acaso todas las religiones llegan a Dios? ¿Acaso todas las religiones llegan a Dios? Entonces, la respuesta bíblica provee mucha claridad, mucho entendimiento sobre este asunto. Pero antes de contestar la pregunta, lo que quiero hacer es llevar a cabo una definición de lo que es religión. ¿Qué es religión? Fíjense aquí lo que vemos en la pantalla. Religión es eso, es un conjunto de creencias, normas morales y prácticas, rituales que un individuo, permítanme echar esto un poquito atrás, que un individuo o un grupo mantiene hacia lo que considera divino o sagrado. Doctrinas de los dogmas y prácticas propios de una confesión. Entonces, esa es la definición de religión. Ahora, no me refiero al cristianismo como algo distinto. Déjeme explicarle. Religiones aquí, hay una gran variedad de religiones alrededor del mundo, y algunas de ellas son muy prominentes, son muy conocidas. Por ejemplo, está el budismo, está el hinduismo, está el islam. El ateísmo también cae en categoría de una religión en sí por las creencias y lo que promueve. El judaísmo y el cristianismo. Entonces, cuando me refiero al cristianismo, tenemos que entender que dentro del cristianismo, el cristianismo comparte ciertas creencias que son comunes entre las denominaciones. Por ejemplo, cuando hablo de religión, no estoy haciendo una distinción entre, vamos a decir, el pentecostal o el nazareno o el católico o el luterano. Me explico. Todas estas comparten creencias que son comunes en todas. Entonces, aquí les voy a mostrar algo bien específico en cuanto a lo que compartimos en cuestión de la religión cristiana. La religión cristiana cree en un solo Dios, revelado en Padre, Hijo y el Espíritu Santo. También mantiene que las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son dadas por inspiración plenaria. También nos declara que el ser humano nace con una naturaleza caída,
por tanto está inclinado al mal. Tú y yo nacimos con una naturaleza pecaminosa, que estamos inclinados a hacer el mal. Por eso hay tanto problema en el mundo en el día de hoy, por el pecado que existe en cada uno de nosotros. También creemos que la expiación viene por medio de Jesucristo para toda la raza humana. La expiación, es decir, la salvación, viene por medio de Jesucristo para toda la raza humana. También los que permanecen impenitentes hasta el fin están perdidos eternamente sin esperanza. Si yo no me arrepiento, si tú no te arrepientes, si nosotros como seres humanos no nos arrepentimos delante de Dios y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pues no hay esperanza para nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que mantiene la fe cristiana. También dice que los que creen han de ser santificados, han de ser purificados de corazón y de mente, han de llevar a cabo una transformación interna profunda que marca una gran diferencia en la forma que uno vive y uno avanza en la vida. Las Escrituras también nos dicen, el cristianismo, que el Espíritu Santo da testimonio de la salvación y la santificación. El Espíritu Santo me deja saber a mí y deja saber en vista a los demás que soy salvo, que verdaderamente Dios me ha perdonado y me ha recibido. Y que hay una verdadera transformación, hay un cambio, hay un giro verdadero en mi mente, en la forma que pienso, en la forma que hablo, en la forma que me conduzco. Y eso se ve y se manifiesta. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto, no solo delante de los demás, pero también delante de Dios. También el cristianismo dice que el Señor Jesús volverá, los muertos resucitarán y se llevará a cabo el juicio final. Todo ser humano resucitará. Justo e injusto resucitaremos y delante de Dios seremos juzgados. Y finalmente habrá un destino final para aquellos que creen y aquellos que no. Ahora, la fe cristiana en todas las denominaciones creen esto en común. Eso es lo que tienen en común. Entonces, cuando hablo de religión, toda religión, el cristianismo es una religión que abarca estas diferentes denominaciones. Y estoy haciendo una distinción, no entre las denominaciones, estoy haciendo una distinción entre las religiones del mundo, el Islam, el budismo, el ateísmo, y por el estilo, por ahí vamos. Ahora, a la pregunta aquí, ¿acaso toda religión llega a Dios? Bueno, la respuesta rápida y la respuesta clara y sencilla es no, Pero, ¿cuál es la razón de decir no? ¿Cuál es la razón que nos lleva a nosotros a decir no? No todas las religiones llevan a Dios. Es bien sencillo. Cuando uno mira lo que declara las diferentes religiones del mundo, uno se da cuenta que ninguna dice ni declara explícitamente que es un camino a Dios. No declaran que son un camino a Dios. Por ejemplo, el ateísmo por ejemplo, es un sistema de creencia que funciona como una religión que reclama llevarte a la muerte, a la destrucción y al olvido. El ateísmo dice que el ser humano es un fin en sí mismo. Después de esta experiencia aquí en la tierra, no hay absolutamente nada más. Dios no existe y mantiene esas creencias como un estilo de vida y una forma de proceder y seguir en el mundo. El hinduismo y el budismo, por ejemplo, declaran que es dudable que existe un Dios. Provee que hay algo que te espera en el más allá después de la muerte. La responsabilidad, la personalidad del ser humano, tu personalidad y mi personalidad serán destruidas y uno llega a ser absorbido por todo lo que existe. Y es probable que uno llegue a existir en otra forma, como otra cosa.
pero no hay no es garantizado en eso. El Islam enseña que hay una promesa del paraíso o el cielo para el musulmán que es fiel. También declara, el Corán describe el cielo en términos terrenales, donde hay ríos de vino, donde hay árboles frutales muy deliciosos, donde hay fuentes cristalinas, y donde hay mujeres vírgenes esperando al musulmán que llega a ser fiel. Pero en ningún lugar en el paraíso se encuentra Dios. En ningún lugar hay una oportunidad de relacionarse con Dios o llegar a conocer a Dios. En el Corán se describe a Dios como un Dios que está lejos, como un Dios que no es conocible, como un Dios que no entra en relación con su creación. Está lejos, está remoto. Entonces, viendo esto, el cristianismo, la única religión que declara y señala el camino a Dios en términos específicos, es el cristianismo. Enseña y promete a través de entablar una relación con Jesucristo, que Jesús, que uno puede conocer a Dios íntimamente y estar con Él y andar con Él y tener un encuentro con Él. Enseña que uno puede caminar y hablar y dialogar con Dios, que uno lo verá con sus propios ojos, no con ojos velados, no con ojos nublados, lo verá tal y como Él es. Entonces, a esta pregunta, ¿acaso toda religión llega a Dios? La respuesta es no. No todas las religiones son el camino a Dios. Ellas mismas no declaran ser el camino a Dios. Algunas prometen un paraíso o alcanzar un éxtasis o alguna experiencia fuera de este mundo o fuera del cuerpo, pero no declaran ser el camino a Dios. Solo el cristianismo declara que es el camino a Dios. Ahora, hay otras preguntas similares a esta primera. ¿Acaso toda religión llega a Dios? Hay otras preguntas similares a esta, pero normalmente son hechas de diferentes formas. Por ejemplo, ¿es Dios el mismo Dios de todas las religiones? ¿Es Dios el mismo Dios de todas las religiones, pero en diferentes formas, que se revela diferente a través de las otras religiones? La misma pregunta se hace de esta manera: si uno sinceramente adora el Dios de cualquier religión, ¿estará adorando el único y verdadero Dios? ¿Estará adorando y viendo el único Dios? Otra manera de hacer la misma pregunta es esta: ¿acaso la Biblia enseña que los dioses de otras religiones son seres supernaturales, reales, distintos y en oposición a Dios, el Padre de Jesús? Entonces es la misma pregunta, pero hecha de distintas maneras. Entonces, si leemos la Biblia cuidadosamente, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, nos enseña que los dioses de otras religiones son reales, pero no son representación de Dios. No son solo nombres. Cuando leemos en las Escrituras de los diferentes dioses, la Biblia no niega que existen o que son reales. La Biblia no da sus nombres simplemente por mencionarlos, o no son solo mitos que la Biblia menciona. Son dioses reales, son seres supernaturales que quieren ser adorados, decepcionan al mundo y cautivan la atención y la adoración de las personas lejos de Dios, lejos de Dios. El hecho de que son reales no los hace auténticos.
No los hace auténticos. Son distintos a Dios y desean ocupar el lugar de Dios. Son reales, pero no son una representación de Dios. Ahora, fíjense, en la vida de Moisés, por ejemplo, antes de entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a los israelitas y a Moisés, antes de entrar ahí, la tierra que Dios le había prometido a su pueblo elegido, Dios le dice a Moisés las siguientes palabras. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, dice lo siguiente: asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte su corazón del Señor nuestro Dios, para ir a adorar los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de ninguno de ustedes sea una raíz venenosa y amarga. Aquí, cuando Dios le habla a Moisés, Dios le está dando pista a Moisés y le está diciendo, esos dioses son reales. Asegúrate que no les den su devoción. Asegúrate tener cuidado que ninguno de ustedes se rinda a ellos, que no les rindan culto, que no vayan a adorar a esos dioses. Josué, después de la muerte de Moisés, Josué, que sucedió el sucesor de Moisés, iba a poseer la tierra prometida y le advirtió al pueblo que no rindiera culto ni adoración a estos dioses. Incluso les dijo que tenían que tomar una decisión, que tenían que decidir a quién iban a adorar. ¿Iban a adorar a Dios o iban a adorar a esos otros dioses? Fíjense lo que nos dice aquí las Escrituras en Josué capítulo 23, versículo 7. Dice, no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. Fíjate lo que viene ahora. No rindan culto a sus dioses, ni juren por ellos. Josué 24:15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y aquí Josué está diciendo lo mismo. Tomen una decisión. ¿A quién van a adorar? ¿A estos dioses que estas naciones están siguiendo y están adorando y están rindiendo culto, o a Dios? Necesitan tomar una decisión. No son los dos. Esos otros dioses no son una representación de Dios. Elías, en el siglo 9 antes de Cristo, durante el reinado del rey Acaz en Israel, el profeta Elías confrontó al pueblo, los llamó, no solo al pueblo, pero también a los profetas del dios Baal, y los confrontó y les hizo la pregunta a ellos, a quién iban a servir y a quién iban a adorar. Les preguntó, ¿hasta cuánto tiempo van a estar titubeando? ¿A cuánto tiempo van a estar indecisos, inseguros? ¿A cuánto tiempo van a pasar así, acá y allá, o entre medio, o con una filosofía que dice, no, todo es Dios, todo es Dios? Fíjate lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El punto es este. La Biblia nos dice que hay un solo Dios que ha sido revelado. Hay un solo Dios que se ha manifestado. Hay un solo Dios verdadero
Y se le presentó a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a los profetas. Se ha manifestado a través del tiempo, se ha manifestado. Y también nos dice que hay dioses de otras religiones que son reales. Son seres supernaturales. En algún lugar, en algunos lugares, la Biblia los llama demonios o potestades. Eso es lo que los llama la Biblia. Incluso si pensamos bien en el Nuevo Testamento, Pablo los llama demonios y hasta dice, nuestra lucha, nuestra batalla, no son contra seres humanos, son contra fuerzas malignas, potestades. En otro pasaje, el apóstol Pablo dice, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Incluso allí, él pone un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Hambre, persecución, y entre ellos dice, ni los ángeles ni los demonios nos pueden separar del amor de Dios. Entonces, a esta pregunta, ¿es Dios el mismo Dios en todas las religiones, pero en diferentes formas? La respuesta es no lo es. Estos dioses que están representando son reales, pero no son una representación de Dios. Éxodos capítulo 20, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Dios en su palabra es claro en decirnos que hay otros dioses, hay otras religiones, y el pueblo de Dios no debería asumir que estos son manifestaciones de Él, de su propio ser. Como si Él estuviera detrás de cada una de ellas. Dios no está detrás de cada una de estas religiones alrededor del mundo. Nos dice que solo Él debe de ser adorado. Lo demás no son representaciones de Él. Eso es lo primero. Los dioses de otras religiones son reales. Lo vemos en las Escrituras, no son fábulas, no son mitos, no son cuentos, son reales. Pero no son representación de Dios. Entonces, ¿cómo es que uno sabe que está adorando al verdadero Dios? ¿Cómo es que uno puede conocer el camino? Eso es lo segundo. Cuando uno reconoce a Jesús y lo recibe como Señor y Salvador, Él es la prueba y la decisiva revelación de Dios. Jesús es la prueba de cualquier declaración que sostiene y confirma la adoración al Dios verdadero. Jesús es la prueba y decisiva revelación de Dios. No es aquella filosofía, no es aquella otra filosofía. Dios dice, si tú quieres estar seguro de que me estás adorando a mí, el verdadero Dios, el soberano, el creador del cielo y de la tierra, Dios está diciendo, te voy a dar a Jesús, porque Jesús representa la esencia de lo que yo soy. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿En esto? ¿En qué? En esto.
Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Es lo que dicen las Escrituras. Entonces es Cristo la prueba crucial y decisiva revelación de Dios. Es Él. Fíjense lo que dice Juan 5:23. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Fue el Padre que envió. Fue el Padre que envió a Jesús para darnos conocerlo a Él. Entonces, el que niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Dice, todo el que niega al Hijo, no tiene al Padre. Todo el que niega a Jesús, no tiene a Dios. No percibe a Dios, no conoce a Dios. Es lo que nos dice las Escrituras. El que reconoce al Hijo tiene también el Padre. Entonces estos pasajes nos dicen que no todo espíritu es de Dios. Incluso nos dice que la prueba que viene de Dios es reconocer a Jesús, que Él ha venido en cuerpo humano. Esa es la prueba. Si no reconoce a Jesús, no es de Dios. El que honra a Jesús, honra a Dios. El que niega a Jesús, niega a Dios. Entonces Jesús vino al mundo enviado por Dios el Padre como la prueba crucial y decisiva revelación de Dios. Es a través de Jesús que tú y yo llegamos a Dios. Es a través de Jesús que reconocemos a Dios y reconocemos su voluntad. Ahora, con esto concluimos lo siguiente. No todas las religiones muestran el camino a Dios. Tampoco Dios es el mismo Dios de todas las religiones. Los demás son seres supernaturales, demonios y espíritus que están en oposición a Dios. Jesús es la decisiva revelación de Dios. Tomás, el discípulo Tomás, hizo una pregunta similar a la que nosotros estamos haciendo hoy. Le preguntó a Jesús, ¿cómo podemos conocer el camino? Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta que le hizo Tomás a Jesús. ¿Cómo puedo conocer el camino? ¿Cómo mis compañeros aquí podemos conocer el camino? ¿Cómo? Y Jesús le responde esto en Juan 14:6. Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Un poquito después, en el mismo pasaje, Tomás le pregunta, le dice a Jesús, Jesús, si solo tú nos muestras al Padre, con eso es suficiente. Y Jesús viene y le dice, si me has conocido a mí, has conocido el Padre. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Jesús es la prueba crucial y decisiva revelación de Dios. Ese es el punto. Las Escrituras nos dicen que Jesús es el camino a Dios, el camino a conocer a Dios, el camino a conocer su voluntad. Y cuando uno conoce a Jesús, uno llega a conocer a Dios íntimamente, personalmente, realmente. Mi pregunta para ti hoy, ¿cuál es tu camino? ¿Conoces a Jesús? ¿Has abierto tu corazón? ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón? ¿Lo has aceptado como la prueba y decisiva revelación de Dios en tu vida? Espero que sí. En unos minutos voy a orar. Y si tú no has hecho una confesión de fe en Jesucristo como el camino a Dios, el único camino a Dios, la prueba
y decisiva revelación de Dios aquí para nosotros conectar con Dios y conocer a Dios y llegar a nuestro hogar celestial. Hoy tienes la oportunidad, hoy puedes orar conmigo mientras yo ore. Espero que ores conmigo. Y si oras conmigo, te voy a pedir que en el enlace, en el día de hoy, pon así, pon la palabra sí, sí, yo he orado, sí, he orado y he recibido a Jesús como la prueba y decisiva revelación de Dios en mi vida. ¿Qué tal si oramos? Padre, en este día, abro mi corazón y reconozco que entre todas las religiones del mundo, reconozco que Jesús es la prueba y decisiva revelación de Dios. Él te representa claramente, específicamente. Tú eres el Dios vivo, el Dios verdadero, el soberano de la tierra, el creador y sustentador de todo lo que hay, de todo lo que existe. Abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Que así sea. Amén. Amigos, en el día de hoy reconozco que la pregunta llega siendo, ¿acaso toda religión llega a Dios? La respuesta es no, no llegan. No todas llegan. Los dioses de estas otras religiones son reales, son seres supernaturales, espirituales, que buscan ganar y cautivar tu devoción y tu adoración hacia ellos, lejos de Dios. Las Escrituras nos dicen que Jesús es la prueba crucial y decisiva revelación de Dios. Y espero que Él sea tu Dios en el día de hoy. ¿Qué tal si adoramos? Si oraste conmigo, no te olvides en el enlace de hoy, escribe la palabra sí, afirma tu fe en Jesucristo. Sí. Alabado sea el Señor. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre serás bienvenido.